Hola a todos, estamos en el tercer video para desarrollar una aplicación con buenas prácticas. En esta clase vamos a ver lo que es, cómo se va a estructurar a rasgos generales el proyecto y también vamos a ver lo que es la parte de la base de datos, así como cómo quedaría estructurado nuestro proyecto. Para eso tenemos aquí a Alan para que nos guíe a través de toda esta estructura. ¿Cómo estás, Alan? Hola, ¿qué tal, Jebu? Hola a todos. Gracias por seguir con nosotros en esta serie de tutoriales. Me encuentro muy bien, muy bien. Y pues vamos a iniciar con este video. Eh, el video anterior nos habíamos quedado revisando lo que es la estructura del proyecto. Habíamos revisado las formas en las que se puede debuguear la aplicación, ya sea con IIS o con Kestrel, el servidor que trae por default ya Netcore. Mm, Hoy vamos a revisar lo que es la parte de base de datos y vamos a ver también a grandes rasgos eh, lo que es el sistema, ¿no? A grandes rasgos la arquitectura. Entonces nada más va a ser una, una parte muy rápida, una serie de diagramas muy rápidos. Eh, ¿Cómo está la arquitectura de... Si ven la pantalla? Sí. Sí, ok. Bueno. Uy, esperen. A ver. Así va a quedar la arquitectura de la aplicación. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos lo que son nuestras aplicaciones, el frontend y el backend. Van a estar alojadas en la nube de Azure. Y bueno, como en este caso habíamos quedado en que íbamos a tener separado lo que es el frontend del backend para utilizar lo que son unas APIs REST. Por eso tenemos dos servidores, una que es el para la aplicación de Angular y otra que es para la aplicación de Netcore. La aplicación de Angular, bueno, el servidor de frontend va a tener todos los archivos para que pues una computadora, un smartphone o puede ser una tablet, cualquier dispositivo móvil con conexión a internet pueda descargar la aplicación web al navegador, el navegador que se esté utilizando, puede ser Chrome, Firefox, Edge, cualquiera, ¿no? Una vez que se descargue la aplicación, ya va a estar trabajando con JavaScript en nuestro navegador. JavaScript lo que va a hacer va a hacer una serie de peticiones a través eh, del HTTP a nuestro servidor de backend a través de lo que son nuestros REST APIs. Eh, Vamos a poder hacer consultas a través de los métodos o los verbos HTTP que son get, post, put, delete, eh, para poder nosotros traer la información, hacer cambios, altas, eliminaciones a través de nuestras APIs que estarán expuestas aquí en nuestro servidor de backend. Este servidor se va a estar comunicando a través de Entity Framework con una base de datos que va a estar alojada también en Azure, en, en el servidor de base de datos SQL. A gran rasgos esta va a ser nuestra arquitectura del sistema. Es una arquitectura bastante sencilla, en la que pues solamente se van a interactuar a través de nuestros REST APIs, las llamadas para traer la información a nuestra aplicación web. Muy bien, teniendo ya en cuenta esto, vamos a trabajar con una pequeña base de datos para nuestro noticiero. A continuación se está mostrando lo que es el diagrama que vamos a tener en nuestra aplicación. Por lo mientras,
por ahora solamente necesitamos 6 tablas. No necesitamos de más. Que va a ser nuestra tabla principal, que va a ser la de noticia, que va a tener un ID, un título, un subtítulo, un pequeño resumen, si se requiere, pues va a ser nuleable. El texto, que va a ser la noticia, un autor y una categoría. Obviamente pues tenemos acá nuestra tabla de categorías, nuestra tabla de autor. Vamos a tener una tabla de recursos, noticias recursos, ya que pues nuestras noticias van a poder tener imágenes, videos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra tabla de recursos, que va a tener un ID, eh, el nombre del recurso y un tipo de recurso que va a estar asociada a esta tabla. Y en esta tabla pues vamos a tener obviamente si es un texto, si es un link, si es un video, si es una imagen solamente, es un audio, etcétera, ¿no? Vamos a tener todos esos tipos de recursos y los vamos a asociar con las noticias. Una noticia va a poder tener eh, muchos recursos, y pues un solo recurso también va a poder estar ligado a más noticias si se requisiera. Mm, Ahora, este es un diagrama de relación muy básico, entonces vamos a revisar las tablas que tenemos de este lado. Me está diciendo que no tengo conexión. Vamos a conectar. Ya vi. Me está diciendo que no puedo, no tengo acceso al servidor. Como está alojado en Azure, eh, Azure pues tiene bastante seguridad. Entonces necesito yo darle acceso a mi IP al, al servidor, al firewall. Vamos a hacer una serie de videos también más adelante sobre cómo utilizar lo que es el portal de Azure para crear algunas aplicaciones como son las web apps, donde vamos a instalar nuestras aplicaciones y donde vamos a tener instalado lo que es, bueno, vamos a tener nuestra base de datos. Ok, sí, te perdimos un poco. Tenemos algunos detalles de videollamadas. En la videollamada. Este, ¿Ya me escuchan? ya te escuchamos. Sí, bueno, más adelante sí vamos a hacer lo que son los videos. Ahorita en lo que conectas la, bueno, en este caso el MySQL, perdón, el Microsoft Este es SQL SQL Server, Server. en lo que conectas el SQL Server a Azure, en lo que conectas la herramienta. Pues sí, hay que recordar que estamos trabajando con Azure, no solamente con DevOps, también con Azure como tal. Entonces, ya vimos que ya lo, lo conectaste, ¿no? Ahorita ya está. Así es. Vamos a ver nuestras tablas. Primero vamos a empezar con la tabla de autor, que va a tener 4 columnas. Va a ser el ID, el nombre, name, el phone y una banderita que va a ser phone visibility para ver si mostramos el teléfono o no en cada noticia. Eh, el ID pues va a ser un varchar de 100, que va a ser el correo electrónico. El name va a ser igual un varchar de 100. El phone es un varchar de 25. Y pues el phone visibility es un bit. Todos son no nuleables. Ahora vamos a ver la tabla de category, que en este caso va a tener dos, eh, dos columnas nada más. El ID, que es un entero, y categoría, que es un varchar de 20.
la noticia, pues obviamente es la tabla principal. Va a tener 7 columnas, el ID, que es un Unique Identifier, para meter nosotros ahí lo que son pues los git, ¿no? Estas cadenas hexadecimales. Un título que va a ser un varchar de 250, subtítulo igual un varchar de 250. Este subtítulo puede ser nuleable. El resumen, un texto, va a ser nuleable también. Y el texto que es no nuleable. En el texto, pues obviamente vamos a tratar de utilizar posteriormente una serie de identificadores para indicar en dónde va una imagen, en dónde va un video, etcétera. El autor y la categoría. El autor pues es una referencia a la tabla de autor y la categoría igual hace referencia a la tabla de categoría con llaves foráneas. La tabla de new resource, que va a ser la que liga los resources a la tabla de noticias, solamente tiene dos llaves foráneas, que es el new ID, que es el ID de la noticia, y el resource ID, que es el ID del recurso. Llegamos a la tabla de recurso y esta tiene tres columnas: el ID, un entero, resource, un varchar de 100, y resource type, que es un entero, que es una llave foránea que viene de la tabla resource type. La tabla resource type pues, obviamente solamente tiene dos columnas, el ID y el tipo de recurso. El ID es la llave primaria y pues el tipo de recurso es un varchar de 10. Y esta sería nuestra base de datos. Es muy básica, una base de datos muy pequeña, con la que vamos a estar trabajando nuestro sistema web de noticias. Muy bien, ahora que ya tenemos la base de datos, pues necesitamos traer esas tablas a nuestro proyecto de Netcore. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay dos formas. La primera, eh, pues es agarrar y hacerlo a mano, ¿no? Tabla por tabla, ir pasando las clases y generar posteriormente el archivo context. Esto, si bien es posible, sería muy tardado, muy engorroso más que nada también. Entonces, Netcore ofrece una herramienta que no es tan sencilla como .NET. eh, Podríamos utilizar pues una migración de la base de datos, ¿no? Eh, Aquí es a través de lo que es la terminal, una consola de PowerShell, para utilizar una herramienta que se llama eh, Scaffold, a través de lo que es ingeniería reversa, ¿no? Entonces, la documentación la podemos ver pues en la documentación en .NET, y pues la herramienta se llama Scaffolding. Entonces, ¿qué hace esto? Es conectarse a la base de datos y obtener las tablas. Nos crea lo que son las clases para cada una de las tablas y pues nos crea también el archivo de contexto, el dbcontext. Entonces, pues a grandes rasgos así es como trabaja y vamos a utilizarla, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es instalar las herramientas para PowerShell, que es el PMC Tools. Las tenemos de este lado y nos dice que son dos: el Entity Framework Tools y el Code Generation Designs. Para instalarlas, pues nos dice que hay varios métodos. Una es agregar nuestros paquetes, nuestras referencias de los paquetes al archivo CS Project. O también podemos hacerlo a través de la terminal, PowerShell. O también otra fácil es agarrar, irnos a dependencias, clic derecho, administrar paquetes NuGet y buscar aquí Entity Framework.
Entonces nos dice que es el tools y el design. tools. Aquí está el tools. A ver si no nos marca error. Bien, se está instalando. Y tenemos que agarrar la versión de acuerdo a la versión de Netcore que estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando Netcore 2.2. Entonces tenemos que agarrar aquí la versión 2.2.6. Le damos instalar. Y ahora sí nos dice, ¿no? Vamos a instalar las herramientas. Le damos a aceptar y comienzan a instalar los paquetes nuggets. Aquí en la consola los podemos ir viendo. Y ya nos aparece instalado. Ahora el design, también agarramos la versión 2.2.6, le damos a instalar y listo. Ya tenemos instalado lo que son los paquetes. ¿Cómo podemos cerciorarnos de eso? Igual aquí en dependencias, en paquetes, y de este lado ya nos aparece el tools y el design. Entonces ya cerramos el administrador de paquetes nuggets. Y regresando a la documentación, una vez que ya lo tengamos instalado, nos dice que la podemos utilizar de esta forma: scaffolding-db context, y necesitamos la cadena de conexión a nuestra base de datos. Ahora, nosotros podemos indicarle, más abajo nos aparece que podemos indicarle en dónde queremos que se guarden nuestros modelos, nuestras clases que hacen referencia a las tablas, y donde queremos que se guarde nuestro archivo de contexto. De esta forma, con -contextdir, data y -outputdir model. Entonces vamos a utilizarlo. También podemos especificar si queremos ciertas tablas nada más con -tables, y sería el nombre de las tablas separadas por comas que queremos que migre nada más. Entonces vamos a hacer esto: scaffolding-db context. Nos vamos al proyecto, nos vamos a la consola de administrador de paquetes, y aquí vamos a darle un dir. Ok, y nos vamos a cambiar a la carpeta noticieros web. Bien, aquí vamos a pegar lo que copiamos y le vamos a dar enter nada más. Ok, si nos aparece esto, entonces ya está, significa que si nos reconoce el comando. Dice cmdelete scaffolding db context en la posición 1 de la canalización de comandos, proporcione valores para los parámetros siguientes, y nos va a pedir un connection. Entonces vamos a darle control C, a ver si se puede quitar. Muy bien. Lo que vamos a hacer es agregar toda la cadena de conexión. De este lado ya la tengo. Va a ser así. Vamos a armarla. Es scaffolding. Nuestra cadena de conexión, que sería así: server igual a TCP, nuestro servidor por el puerto, el catálogo, cierta si hay información, si queremos que persista la información de seguridad, el usuario, el password y algunas otras configuraciones que requeremos, ¿no? El timeout, o si necesitamos verificar el certificado. Entonces, esta cadena aparecerá en el video, en la descripción del video, para que pues se pueda copiar y solamente cambiar los parámetros que requiramos. Entonces vamos a seguir armando nuestro comando. Ya tenemos scaffold-db context, el servidor. Ahora vamos a decirle que va a ser en estos
directorios. Copiamos y nuestro context div va a estar en nuestro proyecto en la carpetita de context. Entonces acá le vamos a decir que es en context y nuestro directorio de salida va a ser en entities. Entonces acá le cambiamos a entities. Y listo, con esto ya tendríamos armada nuestra cadena de conexión. Lo pegamos y bien. Ahora sí ya estaría. Nada más que me hace falta el password para mi cadena de conexión. Por acá la tenía. Acá está. Y si le doy enter, me aparece que necesito un provider. Ah, sí. El proveedor que va a hacer la migración. Nos hace falta indicar que va a ser Microsoft Entity Framework SQL Server. Es importante esto. Entonces, regresamos y lo vamos a indicar inmediatamente después de nuestra cadena de conexión. Pegamos un espacio, damos enter y ya empieza a trabajar. Ahora sí, ya está haciendo La migración de el las mapeo. tablas, ¿no? El mapeo, perdón. De Exactamente, las... ya está haciendo el mapeo. El mapeo es la palabra correcta, que sería, en términos no de programación, sería como migrar la tabla. Pero en términos de programación se dice mapeo, ¿no? Sí, Este, sobre todo es porque migrar, pues estaríamos hablando de, por ejemplo, migrar pasar de un... de un servidor a otro, a Ujú. pasar de un lado a otro. Aquí estamos mapeando lo que son las tablas, es decir, estamos agarrando las columnas, los nombres de las columnas y estamos creando clases con ellas. Y ya nos creó aquí en Entities, si nos damos cuenta ya tenemos acá las entidades y en Context pues tenemos nuestro archivo de contexto. De esta forma pues ya tenemos nuestras tablas mapeadas en el proyecto, por lo que nosotros ya podemos hacer uso de ellos a través del contexto. Ahora, para poder utilizarlas necesitamos meter en el startup una línea de código que es esta, service.addcontext, y aquí va a venir nuestro archivo de contexto, noticiero web context. Decimos que utilice las entities y que utilice Entity Framework Net Core. De este lado necesitamos agregar nuestra cadena de conexión también al archivo appsettings.json. Va a estar aquí en connection strings, tutoriales database, y aquí debe estar nuestra cadena de conexión también. Entonces, para acceder a esto, lo único que tenemos que decirle es que agregue el contexto noticiero web con las opciones de que utilices un servidor de SQL Server, y nos vamos a agarrar de las configuraciones de las connection strings, la que se llame tutoriales database. Ahora, eso Entonces esta que es si te regresas al ADDB context, ¿eso para qué podría ser? ¿Para qué es? ¿Para qué lo agregamos al eh, startup? es para que nosotros hagamos referencia a que tenemos un archivo
contexto de base de datos y que lo vamos a utilizar dentro del proyecto. Ah, ok. Aquí lo estamos Eh, definiendo para el proyecto. Exactamente. Aquí lo estamos como inyectando a nuestro proyecto, haciendo una inyección de este archivo de contexto a nuestro proyecto. Entonces, de esta forma, ya nosotros podemos hacer la inyección de dependencias eh, en nuestros servicios. Más adelante vamos a ver que la inyección de dependencias va a ser mucho más rápido y es mucho más efectivo, más eficiente que hacer instancia de clases. Mm, Así es como funcionaría la inyección de dependencias. Nosotros hacemos la referencia en el startup para que sepa qué archivo es y posteriormente en los servicios, en las clases, vamos a hacer la inyección de dependencias de las referencias que ya hicimos en un principio. Y cuando nos referimos a inyectar, por ejemplo, en este caso, pues, por decir algo, las dependencias, o inyección, en este caso, del BDB Context, a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de inyectar? O sea, la palabra Ok, inyectar en el en la, contexto de programación, a qué nos hace referencia? en la programación orientada a objetos hay varias formas de hacer que unas clases pues hagan uso de otras clases, ¿no? En un principio pues podríamos utilizar lo que es instanciar la clase, ¿no? Que es el clásico var a igual a new class, ya así, ¿no? Con su constructor. Ah, exacto. Es una forma, sin embargo, pues una forma que pues es un poquito más, además de que consume un poquito más de memoria conforme se vaya haciendo el desarrollo, también pues es un poco más lento. Ahora, se desarrolló lo que es una técnica de inyectar dependencias. ¿A qué nos referimos esto? Nosotros en un principio le decimos a nuestro proyecto que tenemos ciertos archivos que podemos utilizar como servicios, ¿no? Podemos, que van a ser ciertas, que tienen ciertos métodos para hacer ciertas cosas, pero los podemos utilizar en diferentes clases. Entonces, la inyección de dependencia se refiere a que cuando nosotros creamos una clase en el constructor, le decimos qué servicios o qué servicios que ya se hicieron referencia en un principio vamos a utilizar dentro de, por ejemplo, aquí en el controller, aquí en value. Este ahorita no tiene ningún controlador, pero nosotros podríamos crear su controlador. Indicaríamos acá que tendría ciertos servicios, factories podrían llamarse, que van a estarse inyectando cada vez que se haga o se cree una nueva instancia de este controlador. Entonces ya no necesitamos hacer instancias cada vez que nosotros creemos un nuevo, cada vez que se instancia o que se manda a llamar este controlador, sino que automáticamente, como nosotros ya hicimos la referencia acá, ya se lo podemos inyectar aquí. Es decir, ya le podemos pasar ese servicio sin necesidad de hacer una instancia. Eso es a grandes rasgos lo que es la inyección de dependencias. En el siguiente video que veamos, donde ya estaremos creando lo que es los servicios, daremos una explicación más grande acerca de lo que es la inyección de dependencias, ya que lo vamos a ver ya funcionando en nuestros servicios que vamos a crear. Pero a grandes rasgos es eso, es instanciarlo solamente una vez y después pasar la referencia a esas otras clases para que ellas ya no tengan que hacer la instancia. Y hay varias formas de hacer esa instancia en el startup. Eh, Vamos a ver también cuáles son las diferentes formas, las ventajas que tienen unas de otras y en qué casos podríamos utilizar unas, en qué casos otras, para hacer lo que es la inyección de dependencias. Ok. Y bueno, pues para este video yo creo que sería todo.
vamos a subir estos cambios solamente al servidor. Vamos a probar que funcione, ¿no? A ver si jala. Vamos a compilar. Nos marca errores, pues ya significa que no está funcionando. No nos marcó error del compilar y vamos a iniciar. Nada más, si inicia significa que se está creando bien lo de la base de datos y que se creó bien. Sí, miren, ya nos regresa ahorita lo que es el controlador, Al menos se los migró datos. bien la base de datos, ¿no? Ya en el futuro veremos Exactamente, ya. algunas recomendaciones que nos puedas dar a la hora de diseñar base de datos. Sabemos que el diseño de base de datos a veces es un poco complejo, sobre todo en base de datos grandes, ¿no? Igual y un CRUD, que es create, read, upload y delete, o sea, el clásico, pues no es tan difícil, ¿no? De hecho hay muchos videos, tutoriales que hacen CRUD, ¿no? Clásicos. Pero ya para proyectos grandes, ¿no? Por decir algo, una plataforma de una tienda comercial, para llevar el análisis de los... Un análisis de todo lo que se tiene, o el diseño de, no sé, de una base de datos de una escuela, o de algo así. ¿Qué recomendaciones, para ti, cuál serían como que las claves importantes, que digas, estas tres cosas son indispensables o estas dos cosas son indispensables a la hora del diseño de una base de datos? Bueno, siempre hay que tener en cuenta eh, la cantidad de información que nosotros prevemos manejar en un futuro. Por ejemplo, una escuela, por la cantidad de alumnos que, que- que tengan inscritos, sabemos que va a ser mucha información. Va a llegar momentos en que pues las tablas van a crecer tanto que las consultas van a ser bastante lentas, sobre todo si no tenemos indexados los datos. Pero en el caso del diseño, Eh, o sea, que yo diga, para el diseño, voy a diseñar pues, una base de datos, eh, ¿qué tips o cuáles son puntos que tú digas este tipo de cosas? Por decir algo, a mí me viene a la mente las entidades, ¿no? Las entidades son fundamentales, identificarlas. Pero ¿qué otras cosas podrían ser fundamental a la hora del diseño de base de datos? para el diseño de base de datos, yo generalmente lo que hago es tratar de escribir, ¿no? En una hoja, decir, ¿sabes qué? Yo necesito un sistema que tenga esto, a grandes rasgos. Podríamos hablar de un escrito a grandes Una rasgos. descripción general Necesito un del... sistema, ajá, porque con base en ese escrito nosotros podemos empezar a identificar eh, las entidades. Una vez que ya tengamos identificado a las entidades, pues aplicar normalización. Necesitamos saber cómo normalizar las tablas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a separar, eh, entre más pequeñas sean las tablas que nosotros tengamos, puede ser mejor a la hora de estar trabajando con la información, porque así las tablas no crecen tanto y se pueden utilizar para diversas cosas. Entonces siempre es recomendable utilizar técnicas de, bueno, la normalización de las tablas, segunda, tercera, nivel de normalización, y a menos de que no se esté utilizando una base de datos entidad relación, una base de datos ¿Relacional? relacional, perdón, pues no hay que normalizar, ¿no? Pero siempre que se utilice una base de datos relacional, hay que aplicar normalización para que pues nosotros tengamos pues un buen diseño de base de datos. ¿Qué es, Pero ¿sí? que es generalmente lo más común, ¿no? O sea, usamos base de datos relacionales, y usamos sobre todo, bueno, yo en algunos proyectos, la gran mayoría de los proyectos es para manejo de archivos, se suele usar, ¿no? Hay que saber también identificar, ¿no? Para qué queremos la base de datos. Exactamente. En este caso, como dices, para base de datos relacionales, que es, bueno, no creo que exista un programador que jamás haya usado una base de datos relacional o haya diseñado. Alguien que tenga mucha experiencia, siempre nos vamos a topar, creo que con eso, con base de datos relacionales, aunque no seamos administradores de base de datos,
o aunque no seamos todo programador, siempre se va a topar con una base de datos relacional, ¿no? Es imposible que no te topes con una base de datos relacional. Sí, sí, Este, claro. Digo, en el mercado creo que es lo que más se maneja. Porque una base de datos no relacional, pues, es para otros usos, ¿no? Es demasiada información la que tienes, no necesitas una base de datos relacional, lo que necesitas es rapidez a la hora de manejar la información, entonces para ese tipo de cosas se utilizaría una no relacional. Pero acá, pues la mayoría de los proyectos con una base de datos relacional, pues es más que suficiente. Entonces, pues sí, tienes la razón ahí en ese sentido de que todos los programadores, o la gran mayoría de los programadores, en su vida se han topado con alguna base de datos relacional. Entonces, pues sí, serían esos mis tips. Hacer una descripción del sistema que quisieras, identificar las entidades y aplicar normalización. Con eso ya tú estarías diseñando pues una buena base de datos. y bueno, también puntualizar que también dice, el diseño de base de datos es también una práctica, ¿no? Que te lo da, y bueno, es algo que vas mejorando con la práctica. Eh, muchas veces, a veces es recomendable leer, ¿no? Cómo lo hizo otra gente, por decir algo, ver cómo se diseñaron, por decir algo, el CRUD, e intentar uno diseñar uno. Hay muchos libros que te hablan sobre base de datos relacionales. Este, y creo que son muy eficientes, ¿no? A la hora de desarrollar. Bueno, por eso son populares, porque son muy eficientes para este tipo de proyectos. Este, a veces se combina, ¿no? Base de datos relacionales con no relacionales. Se llegan a combinar en los proyectos. Este, Eh, yo no he trabajado en alguno en el que se hayan combinado. Mm, podría ser el caso, digo, no lo sé en ujú. ciencia cierta. Podría darse el caso, no veo ahorita algún ejemplo en donde se pudieran combinar, pero pues podría, ¿no? En algún momento, pues darse ese caso. Pero digo, con una base de datos relacional pues es suficiente para trabajar con bastante información. Y digo ya que las bases de datos no relacionales pues es para manejar muchísima información, como ya para tratarla como Big Data o como minería de datos. Ahí sí son más funcionales las bases de datos no relacionales. Pero ya para un sistema así Como una como una plataforma. Ajá. escuela, ajá, una plataforma, una escuela, incluso un banco, una base de datos relacionales es suficiente. Ok, Digo, algo. también hay también ahí es donde entra en juego bastante lo que es el saber diseñar bien una base de datos, porque con una base de datos relacional bien diseñada, pues no tendrías ningún problema en un futuro con manipular la información que tengas. Sí, sobre todo porque en proyectos grandes es muy factible que se llegue a modificar en algunos aspectos una base de datos, ¿no? No sé Sí, qué sí, tan claro, digo, común sea, en pero todo generalmente. proyecto, créeme que es muy común que se lleguen a modificar bases de datos. Digo, eh, por más que tú intentes poner en papel todo el sistema para definir bien las entidades, siempre va a haber algo que va a salir en el futuro que va a decir, ah, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio. Y ahí es donde entra también en juego el saber, este, saber bien cómo diseñar, ¿no? La base de datos para que esos cambios no sean tan de, fuertes. de alto impacto. Ajá. Ujú, así es. ¿Algo más en lo que nos quieres explicar en este video? Pues no, realmente eso sería todo. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, ya saben, nos pueden hacer saber. Eh, yo utilizo siempre mucho lo que es la documentación de Microsoft. Realmente viene bastante bien explicado. Está en inglés. Y, pero digo, esto es muy interesante porque cuando recién salió Netcore no había forma de migrar tal cual
o de hacer esta ingeniería inversa, ¿no? Ya tengo mi base de datos, ahora Sí, cómo la yo me migro acuerdo al a... menos que la primera vez lo hice a mano, totalmente. No había información, me parece que lo encontré en, ya sabes, Star Cover o no me acuerdo en cuál. Sí, sí ha ido mejorando mucho Core. La verdad es que sí. Y si veo ahorita que estoy viendo, hay más información. Muchísimo más Sí, información. sí, ya esta parte de la migración de la base de datos, sí, ya está bastante completa y, y pues ya es más fácil trabajar con esto, ¿no? Ya en el siguiente video pues veremos ya la forma de utilizar Entity Framework y veremos que ya esté funcionando realmente en nuestras entidades. Ok, pues muchísimas gracias por la información, Alan. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que, bueno, para cuando estamos grabando esto, pues estamos en tiempos de pandemias. Entonces, tenemos algunos problemillas a veces con el audio. Pero para cualquier duda que tengan sobre la información que nos da Alan, sobre el código o sobre la base de datos o sobre cómo crear la cadena, con gusto les respondemos sus preguntas que, que nos dejen. Y nos vemos la próxima. Vamos a, como dice Alan, a ya probar que realmente esté funcionando las tablas que acabamos de migrar. Por el momento ha sido todo. Gracias, Alan, y nos vemos la próxima. Nos vemos, buena suerte y cuídense.